Amados hermanos, feliz día del Señor. Quisiera de entrada expresarles lo que va a ser parte de la idea central de esta predicación. En pocas palabras, quiero afirmar casi de manera axiomática lo siguiente: toda ley expresa el pensamiento o el carácter de su legislador. Lo voy a repetir. Es lógica, es cuestión empírica, confirmable, es objetiva, pero lo repito, pareciera muy sencilla. Lo repito, toda ley expresa el pensamiento, el carácter, la ideología, la voluntad, el interés de su legislador. Si vamos a tomar agua de una fuente, de un manantial, deberemos de saber ese manantial de qué subsuelo, de qué rocas viene, qué montaña, qué vegetación le rodea, porque un manantial amargo no va a dar agua dulce. Lo sabemos. Tiene sus propias características de cargas minerales, de pureza, cristalinidad, etc. Repito, toda ley expresa el pensamiento, el carácter, la ideología, la voluntad o el interés de su legislador, de quien la legisla. En una oportunidad, en otro contexto, escribí algo que continúa vigente y lo leo para ustedes. La calidad de cualquier legislación moral depende del concepto que del bien y del mal tenga la fuente de esa legislación. La calidad de cualquier legislación moral depende del concepto que del bien y del mal tenga la fuente que produjo esa legislación. Obviedad, sí, pero es importante. La semana pasada hacíamos el énfasis en que la ley de Dios es como Dios. Y el título del sermón fue "Su ley es como Él es". Porque viene de Él, expresa su carácter, expresa su voluntad, expresa su pensamiento, expresa lo que hay en Él esencialmente. Bueno, de igual manera, este pensamiento va como un hilo y enlaza el sermón de la semana pasada con el presente sermón. Nuestra fe reconoce, hermanos, que en el hombre se entretejen el bien y el mal, en todo hombre, y no de una manera abstracta, en los que estamos sentados acá o en los que están sentados en otros lugares. En todo hombre se da esa mezcla, esa mixtura entre el bien y el mal. Por lo tanto, toda su producción cultural, toda, se encuentra afectada por esa lucha íntima e histórica que el hombre tiene dentro de sí y en la sociedad, en sus instituciones, lucha del bien y el mal. Toda su producción cultural, incluso, por supuesto, sus leyes, su legislación. Cuando uno revisa la historia, no la historia lejana, no hay que remontarnos a siglos o milenios, la historia reciente. Y cuando aún revisamos nuestro presente, quizá nuestro contexto, muy europeo, muy occidental o incluso nacional,
nos encontramos con que hay leyes que no están acordes a la ley de Dios. Y sin embargo tenemos que reconocer que habiendo una cierta tendencia al mal en todo hombre, a todo nivel, en toda cultura, sin embargo, Dios ha dejado en el hombre, ha impreso en todo hombre lo que en teología se llama la ley natural. A ello nos referimos en la prédica del domingo pasado, pero para quienes no lo pudieron escuchar ese sermón, repito, cita del profeta Miqueas, 800 años antes de Cristo, hace casi 3000 años. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Combina justicia y misericordia en tus relaciones y humíllate ante tu Dios. Reconoce la grandeza de Dios. Esto le ha sido dado al hombre como una ley natural, pero evidentemente, hermanos, en el hombre existe, en todo hombre existe. No importa su nacionalidad, su edad, su cultura, su etnia, en todo hombre existe un conflicto interno moral y relacional. ¿Y por qué le agrego lo de relacional? Porque tiene conflicto para su relación con Dios, tiene conflicto para su relación con el prójimo y tiene conflicto para su relación consigo mismo. Esto forma parte de la naturaleza humana. Y a nosotros como integrantes de la Iglesia de Jesucristo, nos toca identificar cuando una ley es buena y cuando no. Ahora, cuidado con aquella ingenuidad, y alerto como pastor a la congregación, de caer en el automatismo de que todo lo legal es moral y por lo tanto bueno. No es así. No todo lo legal es moral. No voy a entrar aquí en una disquisición que nos llevaría, más bien sirve para una conferencia, lo legal, lo legítimo, lo moral, lo ético. No, hermanos, simplemente no todo lo que está escrito y venga de una institución autorizada y diga que esto es legal, necesariamente es moral, y por lo tanto lo hemos de bautizar como bueno. Eso es responsabilidad nuestra como miembros del pueblo de Dios. Y espero no sea necesario abundar en esto. Ahora, ¿cuál habrá de ser nuestro patrón de referencia para juzgar si una ley es buena o si una ley no es buena o es mala? Acabamos de cantar Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Estoy diciendo infalible, perenne, que no cambia y que viene de Dios. Allí tenemos nuestro patrón de referencia para nosotros decir, la ley de Dios, la voluntad de Dios está acorde o no con esta ley que se acaba de promulgar o que se me quiere aplicar o que se me quiere imponer. Hermanos, no estoy hablando de abstracciones, estoy hablando de realidades diarias, cotidianas y muy cercanas a nosotros, en nuestra latitud, en nuestro tiempo, en nuestra cultura. Aterricemos. La palabra de Dios, la Biblia, nos ha dado mandamientos, Dios ha hablado. Y a través de la palabra suya tenemos luz y letra para discernir,
para evaluar cuando una legislación alcahuetea el mal o lo reprime. Se pronuncia y promueve la maldad o la detiene y la condena. La palabra de Dios es luz y letra, y como iglesia advierto como pastor, cumplo con mi responsabilidad de recordarles, hermanos, de advertirles, cuidado, no nos dejemos permear, infiltrar por las mayorías. No nos dejemos permear ni infiltrar por la moda. No nos dejemos permear ni infiltrar por los medios de comunicación. Voy a leer un texto que servirá de base, solamente 4 versículos escritos por el profeta Isaías. Leo en Reina Valera contemporánea y me referiré a este texto en 3 bloques. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de los que se creen sabios. Hay de los que se consideran muy inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los audaces para mezclar bebidas. Hay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. Reina Valera contemporánea, Isaías 5, del 20 al 23. Ese es nuestro texto. Pareciera tan sencillo. Hermanos, nuestra fe es concreta. La palabra de Dios no se anda con abstracciones. Noten, por favor, que aquí se advierte que las leyes son producto del quehacer de hombres que tienen nombres y apellidos, que ocupan cargos de alta responsabilidad o de mediana responsabilidad. Por eso el ay de los profetas, esa exclamación, ay de qué. ¿Hay de qué? Hay de los que. Hay de aquellos hombres y mujeres que. Los concreta, hermanos. Perdónenme que a veces pareciera que pongo una carga de emoción en esto, pero esto no se puede decir de otra manera. Los profetas no lo decían con la boca chiquita, ni susurrando, ni a escondidas, ni dudando. Hablaban como voceros de Dios. Yo estoy leyendo aquí solamente palabra de Dios. Dice, ay de aquellos. Y empieza a señalar hombres. Esos que hoy en día ligeramente han tomado un anglicismo y se llaman influencers. Pero es que, hermanos, los influencers no son solo esos muchachos que salen con una gorra de beisbolista y con unos adornos en unos micros. No, hermanos, influencer es todo aquel que tiene influencia y es capaz de promocionar costumbres que se transforman después en ley. ¿No lo dice el refrán? La costumbre se hace ley. Hay de aquellos que forman opinión, y ahí van todos los que lideren, ahí van los gobernantes, hay todos aquellos que son capaces de, inclusive, por supuesto, legislar. Hay de aquellos que lo hacen y lo hacen de forma torcida, perversa, invirtiendo la situación. Esto forma parte del mensaje de Dios. Esto tiene que formar parte del mensaje de la Iglesia. Nosotros no podemos andar levitando o pontificando más allá del bien y del mal en torres de marfil. Nosotros tenemos que, con la autoridad de Dios, hablar en nombre de Dios, invocando la palabra de Dios, la ley de Dios y refiriéndonos a esos momentos cuando la situación nos evidencia que el mal se hace legal. ¿Cómo ha empezado el texto? Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno.
¿Sucede? Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. ¿Sucede? Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. ¿Sucede? Sociólogos europeos, abro comillas, hablan de el espíritu de nuestro tiempo es el relativismo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero resulta que entonces ellos se pronuncian a favor de que los gobiernos promuevan un pluralismo moral. Pluralismo moral. Y para ello, tarea inminente y necesaria es la deconstrucción, la destrucción de los valores y principios judeocristianos. Valores y principios morales de la fe cristiana tienen que ser enfrentados. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se inspira en la ley de Dios y la ley de Dios no es relativa, es absoluta. Si queremos entrar y navegar, nadar o naufragar en el relativismo y en el pluralismo moral, tenemos que enfrentar definitivamente la pretensión absolutista del pueblo de Dios que trae la ley de Dios con la autoridad de Dios. Sí, hermanos, y esto es, y lo denuncio y lo seguiré denunciando, el caballo principal de la ideología progre en Europa y Estados Unidos. Este es acabar con los absolutos de los demás. Porque este es un asco selectivo. Acabar con los absolutos de los demás que no opinan como nosotros, que somos los del siglo XXI, los progresistas, los del avance. Entonces acabemos con esos absolutos. Por supuesto, ahí va el desprecio a Dios. ¿O no lo notan? Ahí va, por supuesto, el desprecio a su palabra. ¿O no la han advertido? Ahí va, por supuesto, el desprecio a su ley. ¿O no nos hemos dado cuenta de que eso acontece? Cito a un Nobel de Literatura ruso, Fedor Dostoyevsky, en una de sus novelas dice: sin Dios todo está permitido. Sin Dios todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Dostoyevsky. Hermanos, ustedes saben, igual que yo, igual que muchos, que hoy se intentan imponer nuevos dogmas seculares, nuevos paradigmas para que las nuevas generaciones se amolden a ellos, nuevos referentes, y se promueven personalidades para que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones. Y por supuesto, se tratan de imponer nuevas leyes. En el último decenio, Europa ha dado un vuelco en materia de legislación moral y nosotros somos testigos de primera fila de que eso está pasando y que la mayoría de esas leyes son contrarias a la ley de Dios. Detrás de esas leyes está el mal y está el maligno. No podemos hacer procesión con ellos. En las escuelas, lo que voy a empezar a llamar, se están impartiendo nuevos catecismos. Vamos, que no vienen de la Iglesia Católica Romana ni del Vaticano. Ahora se imparten nuevos catecismos en las escuelas, prácticamente dogmáticos, ajenos a todo respaldo científico.
no satisfacen ningún rigor experimental ni funcional propio de una ciencia respetable, pero sí cuentan con la complicidad de los votos parlamentarios y de los medios de comunicación. Esa es nuestra situación en la cual estamos viendo que el mal se convierte en legal, que el mal se hace legal. Leía a un sociólogo europeo eminente, ya en su vejez, murió. Ha marcado época en Europa. Y él hablaba de una sociedad líquida, describiendo la sociedad europea. Pero hablaba de una sociedad líquida que necesariamente tenía que vivir una modernidad líquida. Y la modernidad líquida le tendría que llevar a una moral líquida. Y cuando hablamos de líquido nos entendemos, ¿cierto? Es todo lo opuesto a lo que el Señor Jesús decía. El que construye su vida, su proyecto vital, su casa sobre la roca, lo compararé a un hombre prudente que construyó sobre mis palabras. El que quiera construir sobre un piso líquido podrá moverse, podrá caer en el nomadismo si quiere, que está de moda de paso, para no echar raíces. Pero, miren, esto de la forma arbitraria, como incluso se están aplicando las leyes. Oigo un discurso y de repente alguien lo califica públicamente, esto es delito de odio. Veo un acto que para mí es blasfemo totalmente, que se instale en la burla, contrario a lo que nosotros los cristianos consideramos sagrado, y eso se llama simplemente un acto de expresión libre dentro de un marco cultural. Así estamos. Es casi un embudo. Lo ancho para, lo angosto para. ¿Sí? ¿Cómo continúa el texto? Continúa el ay del profeta. Dice, ay de los que se creen sabios, ay de los que se consideran muy inteligentes, ay de los valientes para beber vino y de los audaces para mezclar bebidas. Interesantísimo. Como quienes están detrás de esto se creen, se consideran superiores. Te dicen que tú perteneces a la Edad Media, que tú te has quedado anquilosado. Hay un cierto sentir aristocrático, supremacista, de modernidad del siglo, de la cultura, del arte, de la evolución, del progreso. Mente abierta. ¿Sí? Y lo celebran. Y aquí se ve la celebración. Cuando uno revisa el texto, aquí se habla de una embriaguez, de un visceralismo casi animal. Esa embriaguez que yo creo a veces tratará literalmente de calmar conciencias, porque no sé cómo son capaces de verle la cara a sus hijos o a otros familiares. Y buscan la borrachera, la visceralidad. Cuando uno revisa el contexto de Isaías, de este mismo texto, uno encuentra que ahí él se está refiriendo a cómo se dan a las juergas, a cómo se dan a los latrocinios, a las vanidades, al desprecio a la fe. Ese es el contexto escritural en que esto se da. Y ese es el contexto, hermanos, en que se está dando la situación hoy día en nuestra tierra de legalizar el mal. ¿Cómo va hacia su fin el pasaje? Dice, ay de los que mediante el soborno justifican al malvado.
y despojan de sus derechos al hombre honrado. Quiero advertirles de una vez que en hebreo la palabra honrado no es esta. La palabra honrado ahí es sedaká, que quiere decir al hombre virtuoso, al hombre justo, al hombre correcto, al hombre moderado. Entonces perfectamente podemos leerlo. Hay de los que mediante el soborno, el cohecho, la trampa, justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre virtuoso. Hermanos, se ha trasladado aquí el problema desde el punto de vista del profeta, del poder legal, el parlamento, al poder judicial. Aquí el ambiente ya es tribunalicio, habla de sentencia, de justificar al malvado y de quitarle los derechos, negarle la sentencia favorable al hombre virtuoso, correcto, moderado. El ambiente tribunalicio, ese que llega a la sentencia, ese que da razón a nuestro título de la prédica hoy, cuando el mal se hace legal. Hermanos, e insisto, no podemos nosotros desvincular el mal de lo legal, de lo judicial, de la sentencia. Este es un hilo que va. El aparato judicial, el aparato legal, ¿no estarán también tocados de alguna forma por el mal, por el maligno? ¿Quiénes lo integran, por Dios? ¿No son hombres y mujeres? ¿Es que acaso tienen alas en la espalda, levitan en una santidad que desprecian? ¿Quiénes integran? Quienes conforman las leyes. La mayoría de ellos ni siquiera son abogados, ni letrados. Pero tienen que dictar leyes que satisfagan a monarcas, que satisfagan a mayorías o que satisfagan a minorías. Y lo tienen que hacer por intereses personales, intereses económicos, intereses políticos, al final dicen que es por el interés del pueblo, porque es en la casa del pueblo. Esto es lo que nosotros vivimos, hermanos. ¿Les parece que esto no es un tema propio de un púlpito? Si le menciono al profeta Isaías, que nos está sirviendo de base, si yo menciono profeta Isaías a una población cristiana evangélica, ¿en qué piensan? Capítulo 53, el siervo sufriente. O la profecía de la Virgen concebirá. Y ahí nos quedamos. No, hermanos, estoy leyendo el mismo profeta Isaías. Este profeta Isaías que escribe lo siguiente: hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables. Isaías 10:1. Hay de ustedes que dictan leyes injustas y que publican decretos intolerables. Es el mismo Isaías del siervo sufriente y de la Virgen que va a concebir. Es el mismo profeta. La tarea de los profetas era: profeta es voz de Dios, vocero de Dios. Vino a mí palabra del Señor y aquí la traigo al pueblo. Es lo que decían los profetas. Y esto es palabra de Dios. E igualmente ellos criticaban, cuestionaban, denunciaban la idolatría, como denunciaban también la inmoralidad y como denunciaban también la injusticia. Que en más de una oportunidad podían hasta ver futuro, profetizar futuro, porque de Dios es el pasado, el presente y el futuro, sí, también. Pero gran parte de su tarea profética y por lo que tuvieron que dar su vida fue porque con la ley de Dios juzgaban en nombre de Dios. Miren, yo voy
a leerles un texto muy temprano, cuando Dios le dice a Moisés: para este pueblo mío te he dado la ley, y ahora quiero que esa ley la impartan jueces. Así que nombra jueces de todas las tribus para que juzguen por 10,000, por 1,000, por 100 y por 10. Una justicia de paso descentralizada. Entonces, a través de Moisés, Dios le dice a su pueblo y a sus jueces: al dictar sentencia, no hagan distinción entre personas, sino que deben atender lo mismo al débil que al poderoso. No tengan miedo de nadie, porque el juicio es de Dios. Porque el juicio es de Dios, pero el juicio es de Dios cuando la ley que se aplica es la ley de Dios. Entonces el juicio es de Dios. Pero si la ley que se aplica es una ley hecha a la medida para otros intereses y es contraria a la ley de Dios, no es juicio de Dios. Es así de simple. Deuteronomio 1:17. Hermanos, es muy popular entre nosotros el refrán: la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Verdad que lo hemos oído? No, no y no. La voz del pueblo es la voz del pueblo. Ya Aarón se lo dijo a Moisés cuando descendió del monte trayendo las tablas de la ley de Dios: tú conoces al pueblo. El corazón del pueblo es inclinado al mal. Así que la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios. Y el Dios que ha hablado ha quedado escrito lo que Dios ha dejado para nosotros. En su palabra santa, en su ley que es santa, ha quedado para nosotros. Hermanos, es imposible separar legislador, ley, juicio y sentencia. Yo comencé diciéndoles que la ley, toda ley, se parecía en mucho a su legislador, a quien la había concebido y parido. El pueblo de Israel tenía tan presente que debía de ser esta diferencia, que quiero casi concluir ya el sermón leyendo una muy pequeña frase del Salmo 119, un salmo dedicado a exaltar la grandeza de la ley de Dios. Y dice así el salmo: la verdad es la esencia de tu palabra, y tus juicios son siempre justos. Miren lo que dice el salmista: Señor, Señor, Dios nuestro, la verdad es la esencia de tu palabra. En tu palabra, en tu ley, está la verdad como esencia. No es que contiene la verdad, es que es la verdad. El Señor Jesús, en aquella oración intercesora por sus discípulos, dijo: Padre, tu palabra es la verdad. Cuídalos, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Y tus juicios son siempre justos, afirma el salmista en su canto. Sí, hermanos, es grave cuando una sociedad permite, voy a usar una palabra que se está usando mucho, normaliza. Cuando una sociedad normaliza la perversión de la justicia. Hermanos, no debe haber entre nosotros interés que altere la ley de Dios por un favor mezquino, personal, colectivo o de grupo.
La ley de Dios es la ley de Dios. La ley de los hombres, hay leyes muy buenas. Hay leyes que simplemente no tienen ningún carácter moral, son naturales, lógicas. Y hay leyes malas. Hay malas leyes. Lo que nosotros no podemos es bautizar leyes por intereses personales, santificándolas, confundiéndolas, como si vinieran de Dios. Yo les dije que al comienzo de la prédica establecía que la ley y el legislador se parecían. Yo quiero terminar hoy con una frase que quisiera quedara en ustedes. A nosotros como iglesia nos toca identificar, pero también nos toca advertir y alzar voz, porque cuando el mal se hace legal, no se convierte en moral. Lo recuerdo y lo advierto como pastor a la congregación. Cuando el mal se hace legal, no se convierte en moral, sigue siendo mal. Aunque tenga un bautismo legal, aunque tenga un registro legal, aunque no importa. El mal seguirá siendo mal. Y lo repito como un aforismo, y lo signo, es mío. Cuando el mal se hace legal, no se convierte en moral, hermanos. Aquí no puede existir esa alquimia. Que el Señor nos asista con su Espíritu Santo, pero sobre todo con su palabra santa, para que podamos discernir e identificar cuando el mal se hace legal. Les invito a que me acompañen en la oración.